Se acerca el final de la primera temporada de nuestro programa, así que antes de presentar a nuestro participante de turno, quisiera invitarte a que nos dejes tus impresiones por nuestras redes sociales acerca de lo que ha sido este primer proceso y sobre todo lo que esperas para la segunda temporada, el cual vendrá recargado de grandes sorpresas. La cita de este viernes es para Ayerson Abreu, quien posee una amplia formación académica, no solamente en el fútbol, sino también en varios deportes. Espero que puedas disfrutarla tanto como nosotros. Bienvenido, Ayerson, a este espacio que, bueno, una vez más nos encontramos con una charla con un profesional venezolano que hoy se encuentra en el extranjero, representándonos y bueno, será un gusto para los que nos escuchan poder escuchar tus experiencias, cómo ha sido este trayecto hasta lo que es hoy en día. También tu evolución desde el método que llevas trabajando, si bien eso se relaciona con el técnico, con el míster que estés trabajando, pero desde el punto de vista físico abordar este tema. Bienvenido. Gracias. El espacio está genial. La verdad que gracias por eso, por el tiempo que le dedican, porque esto nos permite conectarnos con profesionales de todo el mundo, ¿no? Con colegas que tienen diferentes perspectivas y también para los profes que no tienen acceso quizás a viajar o lo que sea, pues pueden ver el mundo a través de nuestras experiencias, que es una manera de retroalimentarnos. Así que gracias por este espacio. Ayerson, ya para comenzar, y bueno, quisiera que nos hablaras acerca de tus inicios, cómo comenzaste, y bueno, nos abrieras un poco lo que se refiere a cómo iniciaste en este mundo tan hermoso de la preparación física. Sí, bueno, yo estudié, soy licenciado en Educación Física, estudié en el Instituto Pedagógico de Caracas y bueno, ahí tuve la oportunidad de coincidir con el profesor Marcos Conde, que fue el profe que me introdujo al mundo del fútbol, ¿no? En general, que era lo que yo quería. Y bueno, él tenía un proyecto en la mira. Yo comencé en el 2011 a estudiar y ya luego, para el 2012-2013, estaba saliendo el proyecto de Estudiantes de Caracas y él quería contar conmigo porque, bueno, le gustaba mi manera de ser curioso, ¿no? Porque estaba comenzando la carrera y, bueno, cuando sale el proyecto de Estudiantes de Caracas, pues me lleva ahí y comienzo desde las categorías más bajas, Liga César del Vecchio, A, B, todas las categorías que habían por ahí. Luego pasé a las categorías nacionales, ya las categorías más competitivas, desde sub-12 hasta sub-18, sub-20. Me llama UCB para, bueno, a partir de ahí tener mi primera experiencia en el fútbol profesional, en segunda división. Y luego paso 6 meses, que es el torneo de adecuación en UCB, y me llama el Deportivo La Guaira, que también tenía un proyecto muy interesante, que iba de la mano de José Mari Vaquero, que ahora es el director de cantera del Barça, el exjugador del Barça, que fue acompañado con el profesor Luis Milá, que ejercía como director metodólogo, y aparte también estaba Adrián Galaray. Y bueno, fue una experiencia ahí en el Deportivo La Guaira muy enriquecedora, que luego determinó el motivo por el cual yo me vine acá a España. Luego comienzo a trabajar con el profe Renato Renauro, y nos vamos a Estudiantes de Caracas nuevamente. El buen hijo siempre vuelve a casa, y ahí bueno, tuve la oportunidad de disputar ese torneo en segunda división, y por cosas de la vida le tocó jugar Copa Sudamericana a Estudiantes de Caracas, a pesar de estar en segunda división,
por sorteos que se dieron. Y bueno, básicamente eso luego determinó por qué me vine acá a España, por todos estos compañeros que fui pasando. Ayerson, quisieras que nos comentaras un poco esa evolución que fue salir o ir adicionando experiencias, ¿no? Al salir de la universidad hasta lo que es hoy en día. ¿Cómo fue cambiando esta manera de aplicar conceptos que quizás en la universidad a lo mejor se quedan un poco cortos y que siempre tienes que ir agregando o buscando complementar esa educación, la cual ha sido en la universidad que, bueno, yo también soy upelista, graduado en Maracay, pero llevamos digamos, un poco la misma escuela, ¿no? Entonces quisiera que nos comentaras esto de cómo ha evolucionado tu metodología de trabajo. Sí, bueno, la verdad que tuve bastante suerte porque los profes que tuve en la universidad estaban bastante ligados al ámbito de deporte profesional, ¿no? Entonces eso me abrió una puerta, me abrió un universo. Y ciertamente, como comentas tú, contenidos muy básicos, pero al final eso es lo que aporta el pregrado. El pregrado te abre una puerta para que tú luego pues vayas indagando, pero sí que mantengo los principios que aprendí ahí en la universidad, porque los principios son unos y no van a cambiar. Y ya lo que luego sí ha ido modificando ha sido las metodologías con las que he trabajado. Al principio comencé planificando con ATR y ya luego fui evolucionando. Bueno, evolucionando no quiere decir que el ATR sea malo, sino simplemente me cambié más al método integrado, me sentí más identificado y luego también por las personas que vas como compartiendo te permiten ir modificando tu perspectiva, ¿no? En este caso, el profesor Luis Milá y Renato Renauro, el método integrado, tuve la suerte que ellos habían hecho el máster bueno, que yo hice acá, es el máster del profesor Francisco Seirulo, y, y bueno, la verdad que ellos lo mostraron bastante bien, pero yo me quedé corto. Yo quería saber qué más podía aprender del método integrado y por eso me vengo acá a España. Y bueno, bueno, yo resido en Madrid, pero hice el máster ahí en Barcelona y bueno, es una experiencia también bastante enriquecedora ahí. Ayerson, ahora quisiera que nos hablaras acerca de tus experiencias que has acumulado aquí en España. Cuéntanos con qué equipo has tenido la suerte de trabajar o cuáles han sido tus líneas de investigación o tus líneas de trabajo aquí en Europa. Sí, acá, bueno, desde que llegué tuve la suerte de coincidir con el profesor Manuel Ojalvo, que ahora es director metodólogo de ahí de Peñarol. Y bueno, él estaba formando un club acá que se llama Sporting Castilla. Al principio surgió como una idea de ser un filial del Sporting de Portugal y bueno, se creó esa alianza ese primer año. Ya luego el segundo año se desvincularon, pero quedó la escuela. Y él, la verdad que delegó bastante funciones ahí para mí, en las que, bueno, un poco orientar la parte metodológica de cómo trabajan los profes ahí. Y bueno, también un apoyo para él porque se suelen traer personas que quieren hacer intercambios. Entonces, eso también me ha enriquecido mucho porque hemos recibido personas de todo el mundo, Uruguay, países árabes, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, al tú recibir a los chicos, bueno, lo primero, el idioma, que el idioma la verdad que
parece mentira, pero te hace crecer mucho como profesional porque puedes ver de primera mano las cosas que están sucediendo en el mundo y ya luego ver, conocer diferentes eh, eh, cosas que tiene cada persona en cada país, cada cultura y cómo viven el fútbol. Y bueno, ahora en este proyecto que estamos lanzando, que es la plataforma Me and My Club, que bueno, va a servir como soporte para entrenadores, jugadores y también clubes. Bastante interesante esa propuesta que estamos creando, igual de la mano de el profesor Manuel Ojalvo y el profesor Iván Chávez. Aiderson, de perspectiva y desde las experiencias que has podido obtener, ¿qué tú crees que podemos adicionar de lo que has visto acá en España o has podido vivir al fútbol venezolano? O también relacionarlo un poco con un poco las diferencias que hay, pero ¿qué podemos aprovechar de lo que de lo que es esta cultura futbolística para trasladarlo a Venezuela? A Carlos, bueno, sí, lo que tú comentas, ¿no? Primero lo que es las estructuras bueno, que conforman el deporte acá, todo el sistema está diseñado para ello. Tú sales a la calle y cada 3 cuadras hay una cancha de césped artificial y bueno, eso le facilita al jugador a nivel motriz desarrollar una buena técnica. Eso, bueno, en relación a lo mejor con Venezuela, que bueno, no están aptas las instalaciones y eso termina perjudicando. Ya luego, el nivel, la verdad que lo que me conseguí acá es que hay muchos, ya no directamente con el jugador, esto lo voy a asociar directamente con los profesionales que trabajamos en el mundo. Es que acá hay muchos profesionales y el ritmo competitivo dentro de lo que es los entrenadores, preparadores físicos es muy alto. Entonces, ¿qué hace eso? Que bueno, que esa calidad trascienda un poco más al jugador. Si anualmente se gradúan en Madrid 400 estudiantes en la licenciatura INEF y luego salen al campo laboral, pues tienen que ser, tenemos que ser muy competitivos, tenemos que ser muy buenos para aportarle luego al jugador nuestros conocimientos y ya eso va determinando, a diferencia en Venezuela que bueno, hay pocos profesionales porque bueno, las estructuras no están diseñadas para abarcar más o tener más estudiantes en la carrera. Simplemente, por ejemplo, en Caracas está simplemente el pedagógico, pero si existieran más universidades, el profesional saldría a la calle. Entonces, eso, creas o no, pues le aporta al jugador ya más profesionalismo. Y ya luego, con respecto al jugador, el jugador acá es mucho más técnico, pero bueno, también por lo que comenté en cuanto a las superficies, luego el tema de la educación física, acá los niños ven educación física 2 veces por semana y eso a nivel motriz aporta muchísimo. Ahora la Comunidad de Madrid acaba de aprobar un tercer día de educación física a la semana, entonces claro, todas estas capacidades condicionales, todas estas estructuras genéricas las desarrollan en el cole. El chico ya llega directamente a desarrollar la parte coordinativa del deporte al campo. Mientras que en Venezuela eso se queda un poco corto porque, bueno, son 45 minutos semanales que alcanzan para poco, la verdad. Anderson, quisiera que profundizaras acerca del proyecto que estás llevando a cabo, que hiciste mención en la pregunta anterior de la plataforma. Cuéntanos un poco cuál es la estructura, qué aportes nos dará a nosotros que hacemos vida en el mundo del entrenamiento y cómo nos ayudará a llevar a cabo nuestro trabajo de una mejor manera.
Sí, a ver, tiene 3 modalidades. Tiene una modalidad de administrador que va directamente a la dirección de los clubes. Ahí lo que intentamos es facilitar la parte administrativa de los clubes, que puedan gestionar pagos, gestionar plantillas, acá el tema también federativo, todo este tema administrativo que se le facilite a los clubes. Luego tiene una parte para los entrenadores, en donde bueno, tendrá un apartado formativo en donde podrán tener información en relación al método que aplicamos ahí en la aplicación. Luego, contenidos de tareas, sesiones completas, consejos para desarrollar tareas, consejos para desarrollar un modelo de juego sin meternos mucho en el trabajo del entrenador, sino que sea algo más formativo, que sea un apoyo. Y ya luego, según las demandas que vaya requiriendo, queremos insertar en el aspecto condicional, que también está presente, el control de las cargas. Lo que pasa es que el control de la carga se hace un poco más complejo, pero sí que tenemos pensado llevar ese control de cargas, porque bueno, yo tuve la suerte de desarrollar mi trabajo de fin de máster, mi tesis, en base al control de cargas, la cual fue aprobada. Y bueno, estamos intentando traspolar esa propuesta que he desarrollado a la aplicación, pero ya tiene un poco más de complejidad. Y luego tiene un tercer apartado que es para el jugador. Queremos quitarle al jugador esas horas de play, de consola, y que bueno, la utilicen a través de la aplicación haciendo challenge, pero bueno, que sea de una manera atractiva, que el jugador lo visualice como un juego más que tiene en su móvil, pero a través de una propuesta motora con el implemento, ¿no? Hemos visto, o he visto en alguna entrevista al director deportivo o presidentes de este club, al profesor Ojalvo, que ahora en estos momentos está en la metodológica con la primera división, y también sabemos que en Peñarol también hay una persona de las categorías de fútbol base en lo que es esa estructura. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esta metodología a cabo en el club? Bueno, que la han trasladado también ahora de manera internacional. Entonces, porque algo tiene que tener relevante este método o digamos, cuál es su idea principal para que también cruce fronteras y pueda estructurarse o adentrarse en otra cultura de trabajo. Sí, bueno, nosotros partimos bajo el método integrado, o sea, no es que estamos desarrollando una metodología nueva, porque eso la verdad que es bastante complejo, requiere estudios y un equipo de trabajo, pero lo que sí nos centramos muchísimo es en la parte coordinativa, y no hablo de la parte coordinativa en base a quizás ese movimiento que asociamos a la habilidad motriz sin el implemento, sino por el contrario, esta área coordinativa en base al implemento. Acá, bueno, te voy a hablar por lo que yo aplico, no puedo hablar por lo del profe Manuel Ojalvo, pero sí que coincidimos mucho. Ya tenemos ya 3 años trabajando juntos y bueno, coincidimos muchísimo en la teoría, pero bueno, yo
al desarrollarme más como preparador físico, siempre estoy atento a los números, ¿no? A qué tengo que cuantificar, cómo lo tengo que administrar, cómo lo tengo que suministrar. Entonces, bueno, yo utilizo la propuesta del profesor Marcelí Massafré, un profesor del INEF de Cataluña, en la que divide el área coordinativa del 0 al 100. Y bueno, divide el área coordinativa en los aspectos de patrón motriz, del 10 al 30, luego con soporte cognitivo abierto, luego con soporte cognitivo cerrado y ya luego como área competitiva para llegar a ese número 100. Pero bueno, es administrar la estructura según el diagnóstico que se obtenga del jugador. Si el jugador tiene en su estructura una debilidad en ese aspecto motriz, pues nos centraremos en el aspecto motriz y ya luego si tiene alguna deficiencia en el apartado de cognitivo abierto, pues lo hacemos de esa manera. Y bueno, la parte competitiva que siempre está presente. Eso nos gustaría que bueno, un resumen, porque si no esto también tardaría o nos costaría quizás una hora más del tiempo del podcast, pero sí de resumida manera, ya que en estos días tú hiciste una ponencia acerca de la fuerza. ¿Cómo insertas este tipo de cualidad? ¿Cuál es la importancia que le ves? Y cómo quizás, en breve resumen, como lo he dicho, lo vas introduciendo desde qué edad y en qué actividades o cómo la vas o cómo se va asumiendo dentro de esta metodología. Sí, yo lo primero que hago, bueno, utilizo los niveles de aproximación que recomienda el profesor Francisco Ceirulo, que van desde el nivel -0 hasta el nivel 5. Cada nivel representa un nivel de aproximación, ya sea genérico, general, especial, dirigido, competitivo, pero lo primero que hago es clasificarlo en ese orden. Luego, lo primero que hago es un diagnóstico para determinar en qué nivel tiene deficiencias el jugador y a partir de este diagnóstico aplicar esos niveles de aproximación. Los niveles de aproximación que sí siempre están presentes en la sesión es el nivel 3, que están relacionados con tareas dirigidas. Luego, el nivel 4, que están relacionados con tareas especiales, que son tareas que se desarrollan en microespacios o macroespacios. Y ya luego el nivel 5, que está relacionado con el nivel de aproximación competitivo. Luego tienes esos niveles anteriores que no nombré, que son niveles genéricos, que están relacionados, genéricos y generales, que están relacionados con aspectos que no tienen relación directa con el juego, pero que sí tienen relación con la dinámica que suscita a nivel fisiológico. Entonces, básicamente es lo que utilizo. Me centro bajo esa propuesta. Hay perspectiva bastante errada de lo que era el método integrado, en el que se decía que si no es con balón no existe, o que la preparación física no existe, y es totalmente falso. Y es una de las primeras cosas que aprendí del profesor Ceirulo. En realidad sí que está presente, lo único que tiene que estar presente según si lo requiere el jugador, según el diagnóstico que tú determines y según el momento de la temporada en el que te encuentres. Tienes que utilizar estos niveles generales y genéricos. Enlazándolo un poco con lo que estás comentando, Anderson, coméntanos un poco acerca de ese diagnóstico. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizas para valorarlo y cómo es ese proceso de entrenamiento partiendo de ese diagnóstico? Por ejemplo, te llega un jugador que contrata tus servicios, ¿cómo es ese primer paso?
Sí, yo lo primero que utilizo es el FMS. Bueno, para los que no conocen el FMS, Functional Movement Screen, es una prueba que no te dice en qué zona concreta tienes alguna deficiencia, sino que va dirigida a si tienes un problema de movimiento, si tienes un problema de control motor o si tienes un problema de habilidad. Eso en lo que es hablando de la parte individual del jugador y que quiera yo desarrollar esa parte genérica y general. Y ya luego utilizo el test básico de Bosco, de contramovimiento, squat jump, y con contramovimiento y sin contramovimiento. Y a partir de ahí utilizo el déficit de fuerza, utilizando los dos. Y según el déficit de fuerza que me dé, puedo obtener si tiene un problema de fuerza absoluta o si tiene un problema de fuerza explosiva. Y ya luego utilizo diagnósticos relacionados con el juego. Lo primero que hago es un diagnóstico de la plantilla en donde entrevisto jugador por jugador para conocer sus hábitos. Ya luego, a partir de un análisis de cualquier juego, puedo sacar el ritmo de juego y según el ritmo de juego yo lo enlazo con los parámetros fisiológicos que me determina el ritmo eficaz del equipo y luego esas tareas que yo voy a desarrollar van a estar relacionadas con ese ritmo eficaz. Esa es una clasificación que va del 0 al 1, 0,1, 0,2, según el ritmo que te dé y está relacionado con los parámetros fisiológicos de los jugadores. Bien, ya para ir concluyendo, que nos pudieras comentar un poco o una formación que puedas brindarle o decirle a nuestros compañeros, la cual, como dije anteriormente, puedas recomendar o algún libro que te haya ayudado o crees que lo veas fundamental o crees que para ti ha sido uno de los más importantes que has podido encontrarte. A ver, en cuanto a los libros, la verdad que depende del momento en que te encuentres. Si estás iniciando la carrera o lo que sea, o ni siquiera si crees que tienes fallos en los principios, yo me apoyé muchísimo en los libros de Yuri Verkhoshansky. Específicamente me gusta muchísimo Superentrenamiento, que es con Mel Sif. Y también, si en cuanto a temas fisiológicos, Fisiología del Esfuerzo de Wilmore y Costil, que son dos libros que están muy relacionados a los principios. Ya luego, si quieres profundizar más, si se quieren profundizar más en el método integrado, en el libro de entrenamiento en los deportes de equipo del profesor Francisco Seirulo, que es un libro de la edición 2017, también. Y ya luego, si estás en un momento más científico, recomendar los artículos del profesor Julio Tous, Gerard Morras, que tiene una propuesta muy interesante de movimiento en relación con la fuerza, y el profesor también Martín Buchet, en cuanto a lo que es el entrenamiento interválico y el control de las cargas. Anderson, ya para finalizar, y bueno, de antemano agradecerte tu tiempo y la disponibilidad que has tenido en esta amena conversación. Déjanos alguna frase que te haya influenciado, bueno, que la hayas hecho tuya y que te haya acompañado desde que te iniciaste hasta en la actualidad. Más que una frase, yo siempre me identifico con una palabra, que es ser resiliente en este mundo, nuestro mundo, ¿no? Hay que ser resiliente porque las cosas
tardan en llegar, pero no hay que rendirse, hay que seguir estudiando, seguir preparándose, pero lo más importante es seguir siendo buena persona, porque los amigos que te deja el deporte lo conservas toda la vida. Para nosotros ha sido un placer y espero que, bueno, tenerte nuevamente en otra oportunidad. Me ha gustado mucho esta conversación porque ver la forma en que te has desarrollado, ver que has adoptado una metodología específica, bueno, y para mí de verdad bueno, que como compatriota me llena de orgullo saber bueno, que tenemos a un representante digamos, en ese estilo de entrenamiento. Rudy, si tú quieres agregar algo. Sí, no, agradecerle por el tiempo que nos ha brindado esta charla, el tiempo también que les ha brindado a los que nos escuchan, a los colegas, que seguro va a ser valioso siempre el escuchar a un colega trabajar y cómo aplica sus conocimientos y sus experiencias, siempre es importante y deja siempre algo que nos pueda ayudar en nuestro espacio, ¿no? Y ya, bueno, por último, transmitirle lo orgulloso que también nos podemos sentir de que cada vez vemos más profesionales con una mejor preparación, también que se preocupan cada vez más por esa búsqueda, digámoslo así, de conocimiento, y que bueno, que también se están abriendo un paso importante, no solo en el fútbol venezolano, sino también en el extranjero. Entonces, felicitarte también a la vez y bueno, desearte que sigas por esa ruta, por ese camino, cosechando mucho más logros y bueno, que quizás en una próxima oportunidad pues, pudieran conseguir compartiendo experiencias. Un gran abrazo y bueno, te dejamos las palabras de este espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes por lo primero que comenté cuando inició el podcast, ¿no? Que esto es un espacio extraordinario porque es una herramienta para ver la experiencia de otros profesionales, y que es otra parte de la cual yo me he enriquecido mucho, escuchar a profesionales como ustedes. Entonces, este espacio, la verdad que está genial. Gracias por eso, por compartir, por tenerme en cuenta, y bueno, a seguir en este camino.